Nos acompaña el senador Martín Lustó, a quien escuchábamos justamente en estas mociones de privilegio hablar sobre lo que puso sobre el tablero Cristina Fernández de Kirchner días pasados, ¿no? La autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Claramente dejó sentada su postura, senador, con respecto a que ella no puede justamente hablar de esto porque ella fue constituyente justamente cuando se declaró la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ella dijo que la Constitución no habla de autonomía. En la Constitución, en el artículo 129 y en la cláusula transitoria 15, habla taxativamente de autonomía. Ella es abogada, en primer lugar. En segundo lugar, es vicepresidenta y fue 2 veces presidenta. Cuando juró, en los 3 casos, juró defender la Constitución Nacional. Además, fue convencional constituyente, fue secretaria del bloque del PJ en esa convención y fue la vocal de la comisión de redacción de la Constitución Nacional. Y después la votó, porque se votó por unanimidad. Entonces, yo quiero creer, o mejor dicho, pienso, que no es ignorancia de la Constitución Nacional, que lo que ella hace cuando establece estos temas o los pone en la agenda pública es tratar de distraer la atención sobre lo que realmente está pasando en la Argentina. Paulino Leonara los escucha. Definitivamente, Lustó, probablemente haya mucho de eso. Usted además le indilgó que su jubilación aumentó muy por encima de la jubilación promedio, que subió en el primer semestre 29% y la de Cristina Fernández de Kirchner 46%. También es cierto Así que... es. Correcto. No solamente es casi 80 veces más alta, sino que además las jubilaciones de privilegio no se ajustan por la fórmula general. Entonces no solamente son de privilegio por los montos, sino que son de privilegio por cómo se actualizan. Y eso es lo que ha estado pasando. Qué bárbaro, ¿eh? Estoy mirando, Helio, para que te sumes también, porque antes de cualquier otra discusión para salir de eso, acá hay una avanzada sobre la autonomía porteña que usted entiende que es efecto solamente distractivo o que al final del camino lo que están queriendo hacer, porque aquí Cabandier con nosotros lo planteó ayer, es abrir una discusión adicional, más grande, que inclusive conlleve la reforma constitucional del 94 e inclusive desandar algún camino que Cabandier marcó, se hizo en aquel entonces, que fue que los recursos por caso naturales pasen a las jurisdicciones provinciales y dejen de pertenecer, en ese caso, a la nación, hidrocarburos, litio y otros tantos. A ver, primero, hay una metodología que tiene el kirchnerismo, particularmente el cristinismo, que es que cuando hay algo que no le gusta lo que está ocurriendo, toma posturas que socavan las instituciones y al revés de lo que se la pasan diciendo. Estas no son instituciones de la dictadura, de los distintos golpes de Estado que hemos tenido en la Argentina. Son instituciones que nos hemos dado en estos casi 40 años de democracia. De hecho, la Constitución Nacional es una Constitución del año 94. Antes de eso, en este mismo Congreso se votó un núcleo de coincidencias básicas. Lo votó todo el bloque del PJ. Algunos de esos senadores están hoy acá. Y después fue la convencional constituyente y después hubo convenios entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires donde se traspasaron cosas, algunos de los cuales fueron impulsados por Néstor Kirchner y promulgados a través de una ley por Cristina Fernández de Kirchner. Entonces yo quiero creer que es mucho más la generación de una nueva discusión. A lo sumo, ¿qué se podría discutir de acuerdo a lo que dice la Constitución? ¿Cuáles son los ámbitos de la ciudad donde la seguridad todavía le corresponde al gobierno nacional? Por ejemplo, la Casa Rosada o este mismo recinto, el Congreso. Por ahí tendría que ser custodiado por la Policía Federal. Ahora la pregunta es, ¿quieren eso? ¿De verdad quieren eso? Porque entonces cuando haya manifestaciones, la política de prevención de eso... Así es, entonces yo no creo que ninguna de esas discusiones sea verdadera, que lo que están haciendo es ocultar, o mejor dicho, desviar la atención sobre lo que pasa en la Argentina, sobre la inflación más alta desde el año 92, sobre un dólar que subió 140% el oficial y 320% el paralelo de que asumieron, sobre la pérdida de 12.000 millones de dólares de reservas, sobre el aumento de más de 50.000 millones de dólares de deuda pública, sobre el aumento de 2,5 billones de pesos en LEVAX y pases dentro del Banco Central. Contrariamente a lo que decía el presidente en la campaña, hoy se pagan más intereses de las LELIC de lo que aumentaron las jubilaciones. Él decía que con eso iba a subir un 20% las jubilaciones, ¿no? Recordemos eso, en campaña. Él lo que decía que se pagaban tantos intereses a los bancos del Banco Central
que el aumento jubilatorio se iba a financiar pagándole menos a los bancos. Hoy le pagamos más a los bancos de lo que aumentamos el total de las jubilaciones y pensiones. Y a esto te agregaría también el ajuste que está haciendo Sergio Massa, tanto en educación como en salud o en transporte, entre otros, que está... Bueno, recién ustedes hablaban... Sí. Sí, recién ustedes hablaban, creo que entrevistaban a alguien acerca del recorte de financiamiento a las obras sociales para atención de discapacidad. Exacto. Y por otro lado tenés el Plan Conectar Igualdad, tenés la modernización de jardines maternales, tenés programas de prevención desde el punto de vista de salud. De eso, obviamente, el aumento de las tarifas. Eso es lo que está pasando en la Argentina. La incertidumbre con respecto al futuro, que los precios te suban 7% en un mes, que tu plata valga 93%, no es decir, perdés 7% de un mes a otro de tu salario de bolsillo, de tu capacidad de compra. Eso es lo que está pasando. Y el gobierno ni siquiera atina a decir, lo vamos a corregir de esta manera, este es el rumbo, este es el sendero, y eso agiganta la incertidumbre que tenemos todos. Lustó, ¿en algún punto coincide en el tramo grueso de lo que ha definido Massa como gestión de gobierno en el primer mes y algo de ministro de Economía? ¿Coincide en nada? ¿Cree que está en el camino equivocado? ¿Cómo lo calificaría? Yo lo que veo es que le ha aportado A ver, el problema, siempre en Argentina los ministros de Economía son economistas, no tiene por qué ser así. Yo siempre digo, en Japón, en Corea, a veces son abogados, suelen ser abogados. Ahora acá nombramos un ministro de Economía porque tiene volumen político, ¿sí? Eso es lo que hizo el gobierno. ¿Para qué? Para resolver un problema político que está más arriba. La pregunta es, ¿lo resolvió? No parece. Viendo cómo se tensan ciertas situaciones en Argentina y a lo que está jugando peligrosamente la vicepresidenta, no parece que eso ya se haya resuelto. Pero cuando vas a las medidas, a mí me parecen que son más parches para evitar que la situación se siga degradando que soluciones de fondo. Voy a darte algunos ejemplos, pero si vos congelás el ingreso a planta pública, pero dejaste que entraran 135.000 personas en un año y 8 meses al Estado en los distintos niveles, la pregunta es ¿para qué entraron? Entraron porque hacían falta más docentes para recuperar el tiempo que perdimos de educación y aprendizaje en pandemia, entraron para reforzar el sistema de salud, entraron porque tenemos una hipótesis de conflicto bélico. 135.000 personas. Entonces no veo que eso se haya abordado de fondo. Cuando uno mira las empresas públicas, los recortes que se están haciendo se justifican en que no han sido ejecutados esos presupuestos o esas partidas por las distintas reparticiones estatales. Bueno, AISA no terminó de ejecutar y ya le aumentaron el presupuesto. ¿Cómo? Claro, porque algunos y otros no, ¿no? ¿Cuál es? Claro, mientras están recortando, no sé, Conectar Igualdad o los jardines maternales porque no ejecutaron, uno ve que AISA, que tampoco ejecutó la totalidad de su presupuesto, recibió un aumento de partida presupuestaria. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Eso porque Malena Galmarini la conduce, dice usted? No sé por qué, sí, pero que tendrían que explicitar cuál es el criterio y por qué pasa así. Cuando uno gasta mal y después te viene la restricción presupuestaria, la verdad que también cortás mal. ¿Por qué? Porque vos generás, cuando estás entusiasmado con que podés financiar cualquier cosa, inclusive emitiendo deuda o emitiendo billetes y monedas, vos decís, bueno, lo financio igual, tengo déficit, pero lo financio. Incorporás gastos que después es difícil cortar. ¿Y cómo terminás cortando? Terminás cortando mal, como están cortando ahora. Claro. Ahora, durante todo este tiempo estuvimos hablando de la vicepresidenta, de Cristina Kirchner y de Sergio Massa. En ningún momento ni lo mencionamos ya al presidente, Alberto Fernández. ¿Cuál es el rol de Alberto Fernández hoy? No sé cuál es el rol del presidente, yo lo veo ausente de todas estas discusiones. De hecho, de vez en cuando genera una agenda paralela a los grandes problemas que tiene la Argentina. Agenda de visitas y no agenda de decisiones. Y así como la vicepresidenta sí se ocupa de su propia agenda, cuando uno ve lo que se discute en el Senado, cuando ve cómo se instalan temas. Hace pocos días nosotros teníamos 5 comisiones en un día y no se pudieron hacer las reuniones de comisión porque la vicepresidenta estaba transmitiendo su alegato, su pseudoalegato. Entonces, ella sí persigue su agenda. El presidente, nada. Ustedes ya lo dijeron, no sabemos qué está haciendo. Gracias, senador Lustó, como siempre, muy generoso por dispensarnos estos minutos a esta hora de la tarde. Muy gentil. Un gusto, Paulino.